En el día de ayer hablábamos con uno de los abogados, el doctor Calvermaten, que había recibido los mails por parte de Farré, el asesino de su mujer en el country, y justamente él, conjuntamente con otros abogados, fueron citados a declarar en esta causa por parte de la Fiscalía. Doctor, causó conmoción, por supuesto, el asesinato de esta mujer en el country Martindale, y Farré ya se encuentra detenido, y muchos habló de estos famosos mails de una persona desconocida, pero que anunciaba algo similar a lo que ocurrió. ¿Cómo tomaron ustedes y cómo manejan esa información ustedes ahora? Bueno, a nosotros, por supuesto, nos resultó espeluznante darnos cuenta que días previos, en la semana del crimen, entre el 17 y el 20 a las 18:06, estuvimos recibiendo varios mails en los cuales nos consultaban la posibilidad de contratarnos como abogados por un crimen, pero obviamente cuando nos dijo y escribió que era para un homicidio calificado que todavía no había ocurrido, lo que nosotros quisimos justamente fue disuadirlo, pidiéndole que nos diera un teléfono para que dejara del anonimato y se convirtiera en una persona, que es lo que les tratamos de explicar recién a los colegas. Sí. Entonces, frente a ese hecho, sumado a la situación que la doctora Pestegui, que acaba de entrar a la Fiscalía, descubrió que lo teníamos como contacto a Farré en nuestra página oficial de Facebook, ASK Abogados, y la doctora es la que se ocupa del manejo del marketing y de las redes sociales del estudio, nos llamó la atención, y cuando estábamos viendo en reunión de estudio el tema de los mails, surgió el crimen y automáticamente nos puso la piel de gallina, porque el último mail de 20 de agosto dice claramente la persona que si él fuera Mangieri y tuviera bajo las uñas el ADN de Ángeles Rawson, si nosotros lo defenderíamos igual. Nosotros le contestamos, precisamente yo, que yo defiendo a cualquiera que me pague en la medida que a mí me interese el caso, porque todos tienen derecho a una buena defensa. Pero curiosamente después lo contrata el doctor Tenca. Entonces, hay algunas similitudes que no solo con el femicidio de Mangieri, que acaba de ser condenado, sino con el abogado que elige, en definitiva, con los abogados supuestamente que consulta antes, que aparentemente, si fuera él, Farré, el que nos mandó los mails, porque de hecho no lo negó ni desde la cárcel todavía, ni su defensor tampoco los negó, entonces imaginamos que o no se enteró, o evidentemente no sé por qué, pero me parece que se debiera expedir si él mandó o no lo mandó los mails. Si guarda silencio, imagino que es porque tendrá que querrá esperar a que se hagan las pericias, pero yo doy por presupuesto de que los mails son verdaderos y pueden provenir de él o de algún dispositivo vinculado con él. ¿Cuántos mails recibieron ustedes y cada cuánto tiempo? Son más o menos 10, 11 mails, y la secuencia fue bastante continuada, pero curiosamente cesa el día del crimen. Entonces, o sea, el día anterior al crimen es el último mail y después no tuvimos más nada. Y eso nos permitió imaginar que es raro, porque obviamente el hombre estando detenido no tiene acceso a ninguna computadora y los mails terminaron. Si hubiese recibido un solo mail posterior, podría tener la duda. Por eso nosotros, como bien decía la doctora Pestegui, tenemos la obligación moral de hacer esto ahora. Antes no teníamos sujeto, no teníamos sexo, no sabíamos quién era, un anónimo. Y no nos corresponde tener ningún secreto profesional con un anónimo, porque no es la manera de trabajar de un abogado. Entonces, consideramos que a partir de este momento le puede servir al doctor Tenca para desincriminar a su cliente de una planificación que lo alejaría de una emoción violenta, como decía el doctor Álvarez, que era el antecesor, aunque entiendo que el doctor Tenca va por el camino de la imputabilidad. Pero no importa, en cualquier hecho, el hecho de que existan estos mails, se puedan comprobar, una cosa es la premeditación, la planificación, y otra cosa es que no, que haya sido a lo mejor un acto arrebatado. A ver, muchos pueden poner en tela de juicio esto de por qué no se realizó una presentación, ¿no? De alguna manera usted ya está dando una explicación, un adelanto, pero más allá de esto se debate. Nosotros lo hemos contestado y nosotros no tenemos la obligación ética y moral de hacerlo, porque primero, no somos funcionarios públicos, no somos fiscales, no tenemos ninguna obligación de hacer denuncia. Ustedes saben, porque mi trayectoria como abogado, he hecho muchas denuncias que por supuesto cuando las hago es porque me pagan para hacerlas, no es porque yo las hago porque soy un denunciólogo, sino porque realmente tengo que hacerlo, pero en este caso puntual, que lo pude haber hecho, decidimos en el estudio no hacerlo porque no teníamos que denunciar, no había objeto. El objeto procesal es fundamental para establecer una pretensión procesal futura en un expediente. Entonces, haber hecho esa presentación hubiese durado media hora porque lo hubiesen archivado y nos hubiesen mirado como si estuviéramos lunáticos, porque la verdad que uno no puede identificar algo que no es nadie, porque el nombre era de fantasía, no sabíamos si era hombre o mujer,
no teníamos territorio, no sabíamos de qué territorialidad hablaba, si hablaba de acá, de González Catán, de Rosario, o de Córdoba, o de vaya a saber dónde. Entonces, por eso que nosotros tuvimos la necesidad de tratar de establecer la identidad de ese hombre o de esa mujer, tratando de ver si era un niño, si era un grande. Distinto hubiera... Ahora, sí. Hola, buenos días. Distinto hubiera sido tener conocimiento de la identidad de esa persona. Si hubiéramos tenido conocimiento de la identidad, que nosotros tratamos de lograrlo y de obtenerlo siempre pidiendo número de teléfono fijo, por ejemplo, que vos sabés que ya con eso por lo menos podés localizar desde dónde o dónde se mueve o dónde vive esa persona. Y ya tenés certeza que eso lo hacemos con cualquier cliente que viene al estudio, porque recibimos gente, por supuesto, que no es toda la gente conocida. A veces viene a vernos gente que no viene recomendada y sin embargo la recibimos igual y tienen consulta y se transforman en nuestros clientes después. Pero ¿cómo vamos a denunciar a alguien que no quiere decir nada? Entonces supones o es un disparate o vos sabés además también hay jurisprudencia, ustedes saben la cantidad de barbaridades que se dicen en las redes y bajo el anonimato justamente. Entonces, pero parecía que venía, siempre fue muy respetuoso en su comunicación, en las preguntas, formal, sí, desorganizado a lo mejor en la redacción, pero como una persona a lo mejor nerviosa o ansiosa, pero era formal y le respondíamos formalmente. Obviamente que si es un maleducado, vos no continuamos, no hubiéramos tenido ese intercambio epistolar tan largo, ¿no? Esta misma consulta que recibieron ustedes, varios mails, ¿pudieron comprobar si también lo recibieron otros estudios jurídicos de la misma manera? Nosotros no lo comprobamos, nosotros tenemos información a través de una fuente periodística que fue una de las primeras que nos consultó y nos dijo que creía firmemente en que nuestra asociación con este caso era prácticamente altamente probable porque había otro estudio, el que había sido consultado y que estaba bajo absoluta confidencialidad y del que no se podía decir el nombre justamente porque ahí en ese caso sí se habría identificado. Y siempre vamos a hablar en potencial porque yo no puedo, todavía estamos a disposición para que se investigue y digan si tenía vínculo o no y para colaborar con la justicia justamente, ¿no? Justamente le quería consultar eso, doctora. ¿Se puede comprobar si en definitiva los mails partieron de una computadora o los escribió Farré o no se puede llegar a eso? Se puede llegar, te explico por qué. En realidad, nosotros trabajamos también mucho en derecho informático. Hay los delitos de grooming, por ejemplo, que sabés que cometen los degenerados con los chicos y cómo captan a los chicos a través de las redes sociales. Bueno, la policía informática, los abogados, cuando hacemos pedido de pericias, lo primero que hacen es ponerse en el lugar, tratar de generar justo lo que sucedió en nuestro estudio con este caso, que no sabemos si está vinculado o no, es generar una comunicación, que haya bastante feedback, exacto, que haya ida y vuelta, entonces con ese ida y vuelta rastrear el IP. Generalmente el delincuente, que en este caso no parecía ser un delincuente el que nos consultó a nosotros, parecía ser alguien que quería venir a hacer una consulta, hasta que después dice lo del homicidio calificado, parecía un cliente interesado en hacer una consulta sobre algún tema. Pero cuando vos tenés esa presunción de que es, por ejemplo, en los delitos de grooming, entonces rastreas el IP. La gente que tiene ese objeto de delinquir toma algunos recaudos y generalmente los hace desde algún locutorio. Entonces vos lo que podés rastrear es el aparato y saber desde qué artefacto electrónico salió. Y después se pueden sumar otras alternativas, ¿no? Cámara de seguridad, etc. Sí, pero al haber tanto intercambio, a veces cree, y si dura en el tiempo, se siente en estado de impunidad. Y puede cometer el error de enviar desde otro soporte tecnológico, desde un celular o desde una computadora de su casa, ¿entendés?
Doctor, usted recién mencionaba en los diferentes mails acerca de las consultas con el caso de Mangieri, ¿no? Y Ángeles Rawson. ¿Usted entiende que él de alguna manera se comparaba previamente con Mangieri o no hay comparación? No, previamente hablaba de un homicidio calificado, que eso llamaba la atención porque, bueno, un femicidio es un homicidio calificado. Pero cuando al final dice lo de Mangieri y él se compara con Mangieri, que es un femicida, bueno, ya ahí, sumado a que estaba vinculado al estudio a través de Facebook, sumado a que cesaron los intercambios después de que el hombre fue preso, la verdad que nos pareció prudente hacerlo conocer. Vuelvo a repetir, le puede servir a la defensa o le puede servir a la fiscal, pero lo que nosotros creemos que no podía dejar de investigarse, y máxime porque, vuelvo con lo del abogado, hay otro abogado que en principio la consulta se le hicieron en forma personal dentro del estudio, y el señor Farré en principio también, lo digo porque esa es la versión fuerte que circula, pero que el estudio quiere preservar el nombre, salvo que la fiscal lo releve, o el juez de garantía lo releve del secreto profesional, porque él sí tiene secreto profesional, porque él lo recibió aparentemente en persona. Lo nuestro fueron mails. Ahora, si se llega a comprobar que Farré no escribió estos mails, que él no tuvo participación en este contacto con ustedes y otro estudio jurídico, estamos en algo grave también, ¿no? Habría otra persona que está planificando un crimen de esta característica y sería muy grave. Sí, bueno, pero en ese caso, sí, la fiscal puede extraer testimonios como funcionaria pública que es fiscal, y ya con un elemento de base, una prueba tecnológica, como bien explicaba la doctora. Después también se puede identificar, estos son indicios a veces de indicios de oportunidad, físicas, lugar territorial donde se puede encontrar, y buscar la manera de formular algún allanamiento, llevar adelante algún allanamiento que pueda dar por tierra con esta situación, y a lo mejor frustrar algo que esté planificado, si es que se puede, pero no es solo la prueba informática sobre el equipo y la prueba tecnológica, con lo cual se han descubierto muchos crímenes, entre otros el triple crimen fue por prueba tecnológica y de teléfono fundamentalmente, porque la verdad que los imputados en ese juicio no colaboraron, pero también el análisis lingüístico de los contenidos de los correos y la forma de escribir de los imputados. En este caso de Farré, si hubiera otra causa similar o la persona esta que se pueda llegar a descubrir quién fue, también determinar cómo suele escribir, cómo enlaza las oraciones, etc. Yo le quiero consultar esto, porque con él ya lo charlamos. ¿Hay algún sentimiento de culpa una vez que uno conoce cómo ha terminado esta historia, ¿no? Lamentable, con el asesinato de la expareja de Farré? Digo, recibieron los mails, no presentar la denuncia, él explicó por qué no se presenta la denuncia y por qué no se tomó esa decisión, pero digo, posterior a cómo terminó esta historia, ¿hay un sentimiento de decir por qué no lo hicimos más allá de todo? No para nada, porque nosotros trabajamos permanentemente, nos presentamos ante los órganos en forma diaria, continua, a distintos tipos de tribunales, trabajamos en todo el país para que lo tengas un poco más claro, y sería un disparate absoluto. Nosotros hubiéramos ido con la denuncia en la mano y nos hubieran dado la mano, muchas gracias a Dios. Y otra cosa, que además el pensamiento no es delito. Cualquiera puede decir, y si supieras la cantidad de gente, yo de derecho de familia también en el estudio, la cantidad de gente, el 90% de las personas que está divorciándose me dice, lo quiero matar, ¿y cómo hago? Son cosas que a veces lo puedes tomar entre comillas como coloquiales, y en otras hay un sentimiento de odio verdadero. Cuando hay conflicto, la gente en los casos de familia se odia. Entonces no se puede penar el pensamiento primero. Lo que te decía el doctor, sí, es un mail contundente porque habla de homicidio calificado, pero tiene que estar, inclusive en un análisis de instrucción, en la investigación, tiene que estar conectado con otros indicios, no sirve eso solo, ¿entendés? Como dijo, sí, estaba preguntando, y puedes preguntar y podés pensar cualquier cosa. Lo que se evalúa en el derecho penal para que una persona tenga reproche penal es la acción, si hizo algo o no lo hizo. Claro.